más como un, es más como un formato de cómo hacer una tablita uno para darle recomendaciones escritas al paciente. Y y la tarea, digamos, de la semana esta que están haciendo es como hacer un brochure o una infografía que les puede servir a ustedes como de recomendaciones al paciente, ¿verdad? Es como hacer algo práctico de que el paciente entienda, no académico. Em, el otro anuncio importante, aquí falta alguien todavía, pero como no estamos, em, el otro anuncio importante es que en este módulo 3 no va a haber examen escrito, como les ponía en los lineamientos de la semana, sino que va a haber una presentación de 15 minutos de la misma revisión bibliográfica que cada uno está haciendo, ¿verdad? O sea, que el mismo tema que ustedes ya tienen, ¿verdad? Em, yo calculo que con unas, depende de cómo uno exprese, pero con unas 10, 12 diapositivas uno lo sale con el tema. Acuérdense que más es de una diapositiva, es más de una guía para, y entró el quien faltaba, una guía para explicar, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene temas diferentes, entonces cada quien lo hará a su manera. Entonces, la propuesta que yo les tengo es la siguiente. El módulo, ahora vamos a tener un taller de práctico de diabetes y de tiroides, pero lo vamos a usar como un modelo para prescripción de ejercicio en diferentes enfermedades. En teoría el examen es la otra semana, pero como ya les explico, no va a haber examen, sino que la nota va a ser, o sea que el trabajo es como una doble nota, la exposición es una nota y la revisión bibliográfica es otra nota. Y ahí completa, digamos, las notas de todo. Antes que se me olvide, Ingrid y Alexis se quedan al final, antes que se me olvide. Entonces, la propuesta que yo les tengo, de hecho lo consulté con la universidad, es que yo quisiera conocerlos, ¿verdad? Y que me conocieran en vivo. Entonces, que si podemos hacer la presentación en la universidad un sábado y llevaríamos algún refrigerio o algo ahí para entretenernos un rato. Y los temas nos van a servir incluso de repaso a ustedes y de repaso a nosotros. Y sí es bueno porque no es lo mismo en línea que interactuar. Eh, si están de acuerdo, entonces no sería el otro sábado, porque si lo hacemos el otro sábado, tienen muy corto tiempo de terminar la revisión y de hacer una presentación. Entonces lo correríamos, pediría autorización yo para correrlo 1 o 2 sábados para allá. O sea, no sería el otro sábado. Entonces ahí sería de que ustedes, si están de acuerdo, me digan y consultado con la universidad y probablemente la hora propuesta siempre sería en la tarde, pero más temprano porque hay gente de afuera. Entonces, fuera de San Salvador. Entonces, digamos, comenzar tipo 2 de la tarde para terminar tipo 4, 4:30 de la tarde, más o menos, ¿verdad? Entonces, si están de acuerdo, pues lo hacemos así. El que no pueda y no, porque no quiere o no puede o lo que sea, entonces programaríamos una presentación en línea, pero la idea no es la nota, como les digo, la idea es, no ese es el punto es, digamos que nos conozcamos, algunos de ustedes los conozco, he podido interactuar más, con otros no, ¿verdad? Eso. El otro punto es que se recuerdan que les había dicho de un seminario. Entonces ya no va a ser el seminario, sino que va a ser se amplió un poco más y va a haber una jornada de nutrición, actividad física y diabetes el 26 de agosto, presencial. Va a ser de las 7:30 de la mañana a las 12 de la mañana, más o menos, 12:30. ¿Verdad? Entonces ese es como un congresito, o sea, no lo voy a dar solo yo, habremos 6 o 7 ponentes ese día. ¿Verdad? Entonces son diferentes temas, hay una mesa de nutrición, una mesa de ejercicio
y una mesa de tratamiento, ¿verdad? O sea, son varios temas. Entonces, creo que son 7 temas. Entonces, pero ya lo saben, el 26. La otra noticia, las notas del módulo 3 ya están dadas, ¿verdad? Ya las tiene la universidad. No sé si ya, si ya las subió o no, porque eso no lo puedo ver yo, sino que cada quien lo ve en su plataforma, ¿verdad? Pero ya las tiene la universidad. ¿Comentarios o preguntas? Primero la presentación, porque esto es más que por consenso de ustedes, ¿verdad? Si ustedes no quieren, pues lo hacemos el otro sábado. Por mí sí está bien presencial, doctor. Igual por mí, presencial, doctor. Hágame un favorazo, hágame un favorazo. Como hay un chat ahí, contéstenme ahí, por favor. Sí, Alexis. Hola, Alexis. Hola, yo estoy de acuerdo. Va, entonces poneme ahí, porfa. Alguna, digamos, para la jornada de 26 de agosto, algunos laboratorios van a participar. Entonces les digo porque si se acercan pueden conseguir algún tipo de patrocinio, media beca o lo que sea, ¿verdad? Yo les voy a decir quiénes van a estar participando. Va a haber laboratorios que están interesados en apoyar esta cosa. Entonces, con tiempo, ustedes de hecho son los primeros que saben. Y el cupo no va a ser como los congresos usuales grandes, sino que sería, digamos, un grupo grande, pero limitado, ¿verdad? Hortensia, hola Hortensia. Hola, doctor. Y tú no puedes, Hortensia. Fíjese que por la hora de los buses quiero ver a qué hora sale el último de la terminal de la 202. Fíjese. Mira, lo que haríamos contigo, y también eso aplica porque ya lo había pensado, eso aplica yo también soy de pueblo, Hortensia, ya me tocó andar en buses también, así que ya sé cómo es la onda. Pero lo que haríamos es que los que sean de fuera presentan primero. Hortensia, ¿de dónde eres? De Chalchuapa. Chalchuapa. Sí, Chalchuapa, ¿verdad? sí. Paola, tú eres de Santa Ana, ¿verdad? Vale, ahí está el try ya. Yo nací en Santa Ana, por cierto. Y mis abuelos son de Chalchuapa. Qué bueno, doctor. Me alegra. Hay que ya conozco a tu papá. Po. Yo creo que sí. Alguien que no pueda, o al revés, alguien que no pueda. Ya te contesto, Cintia, la fecha le van a poner ustedes, me van a dar 2 fechas. Ah, sos de Chalchuapa, Paula. Mi abuelo de por la estación. ¿Quién no puede? ¿Quién no puede? Al revés, oye, al revés. ¿Hay alguien que no pueda o no quiera? ¿Qué fechas tentativas dan ustedes? Denme 2 fechas. No quiero que sea el otro sábado porque quiero que les dé tiempo. Acuérdense que íbamos a cerrar digamos, el diplomado. Algún refrigerio también va a haber de parte ahí en la universidad ese día, ¿verdad? Pero más que todo es para interactuar. Los que tengan dudas de trabajo o de exposición, tienen mi teléfono abierto. O sea, me hablan o me dicen o lo que sea. No sé si va a llegar más gente de la universidad. O sea, no sé, eso se lo voy a decir después. 10 de junio, ¿qué día es, Cintia? Es sábado dentro de, quiero ver. No tengo calendario, es el otro 27, 10 es sábado. Sí, ¿verdad? Va, entonces tentativamente
Deme una segunda fecha por los salones. Tentativamente sería 10 de junio. Deme una segunda fecha. El siguiente sábado es 17, doctor. No sé Eh, si estará Es abierto. el Y de día. ahí va 24, ¿Es el día de quién? El 17. el Día del Es el Padre. Día del Padre, es feriado ese día. O sea, entonces que sí, Ujú, ¿eh? Ahí sí se anotan ujú. todas que sí. Cuando es Día de la Madre, no, No. entonces, Entonces, Es yo que para llevarlo a es que convertir si no solo, es doctor. 10, ajá. no, Este, dejémoslo tentativo para el 10 de junio. Si la universidad me autoriza, Ok. o si tienen salón, pues lo hacemos el 10 de junio. ok. Pero yo les confirmaría por acá, por el chat. Les repito, si tienen dudas, preguntas, cuestiones, me avisan. Entonces, si lo hacemos el 10 de junio, probablemente el otro sábado no tendríamos sesión, porque la sesión del otro sábado sería el 10 de junio, ¿verdad? O sea que la cerraríamos el 10 de junio. Ahora bien, las para fines de notas, por favor, sí cerremos el otro sábado, ¿verdad? Porque eventualmente va a haber que entregar las notas del módulo este, ¿verdad? Entonces, los que tienen tareas pendientes o alguna cosa pendiente, por favor, lo cerramos el día sábado. En la tarea que voy a abrir, perdón, en la semana que voy a abrir esta semana, el miércoles, no va a haber tarea. Sí les voy a subir unos artículos para que les queden, pero va a ser el trabajo, o sea, terminar el trabajo. Yo ¿Preguntas? tengo una pregunta, doctor. Sí, Como Pi. dice, cerremos el sábado, ¿se refiere a que le enviemos la Las tareas, revisión? esa es buena pregunta. Las tareas pendientes me refiero a las tareas de semana. Las tareas que, digamos, hay hasta la de ahorita, digamos, que está vigente, ¿verdad? La revisión, ustedes díganme qué fecha les pongo. Calculan ustedes. Les vamos a dar chance ahí que sean las profas. Lo que podríamos Doctor, hacer, ¿sí, Pi? hola, yo opino que el que ya vaya terminando lo tenga completo, se le envíe, pues, porque Esa no es... es una buena Ujú. sugerencia de Francesca, sí. Porque también alguna recomendación se puede hacer para la presentación. Esa es buena. Entonces, si quieren que demos como que se va a entregar quiero ver, hoy es 27, el 30 sería que se cierra, ¿verdad? O sea, o sea, las semanas se cierran el 30 o primero, no sé qué día cae, martes o miércoles. Entonces quedemos que ahí se cierra, ¿verdad? Porque sí, ese es buen punto. Y sí tendrían que estar los que por las razones de trabajo o algún inconveniente que no lo hayan entregado, sí tiene que estar una semana antes del 10, porque hay que revisarlo antes de la exposición y no se puede revisar todo de un solo. Entonces, si quieren que demos que la entrega de la revisión sea sería como 30 o algo así, si alguien tiene calendario, el miércoles o martes o miércoles de la siguiente, y a más tardar el sábado 3 de junio, los que se tracen, miércoles 31. Entonces quedemos que va a ser para el miércoles 31 la entrega del trabajo. Acuérdense que la exposición son 15 minutos nomás. Es buen punto, licenciado. ¿Preguntas? Bueno, para el que alguien me preguntó por el chat de afuera, no sé cuándo lo va a abrir la universidad, si en julio o en agosto, hay un diplomado que tiene 4 módulos. Un módulo es solo de diabetes, uno es solo de obesidad, otro es solo de deporte y hay otro creo que es de metabólica. Son 4 módulos, pero solo de 4 temas. Es diferente a este, ¿verdad? Por la pregunta que me hicieron alguien por ahí. Y recuerden, 26 de agosto.
¿Preguntas? Doctor, Sí. yo envié el trabajo de revisión a la tarea de que yo creí que había que ingresarlo a la tarea No, hay que número. hacerlo por separado porque las observaciones van por separado. A veces ahorita en esta semana me he esperado porque alguno me pidió retrasarme y no puedo mandar como unos sí y otros no. Entonces, pero Ok. yo espero que ya, por eso les decía que ya todos van a tener eso revisado el lunes, ¿verdad? Mm, Ya están revisados, pero no están vistos, o sea, no se ven, pues, los que lo mandaron. Entonces yo a ok. todos se los voy a dar ya revisado el lunes o martes, a los que si alguien está pendiente, igual me la mando. La tarea de esta semana sí se va a ir después, ¿verdad? Pero lo que ya está entregado, lunes o martes. Entonces ahí Muchas pueden gracias. entrar. Si tienen dudas, digamos, porque más que nota de esta revisión, correcciones que hicieron o revisiones que hicieron, eso lo irá ajustando ya para la presentación final, ¿verdad? Acuérdense que es probable que haya más gente, entonces es probable que otra gente también les pregunte, vean. Y es una forma de que revisemos los 10 temas como un mini congresito. ¿Preguntas? Antes de seguir, permíteme un segundito. Bueno, antes de seguir, porque al final solo me voy a quedar con 2 personas, pues primero darle las gracias, ¿verdad? Por aguantarnos ahí 6 meses y felicitarlos porque uno cuando ve los comentarios que por cultura, revisen lo que escribieron ahorita al final y revisen lo que hacían en la primera semana o primeras 2 semanas. Y van a ver que hay una enorme diferencia entre lo que escriben ahorita con lo que escribían hace 2 semanas. Uno de tanto hablar de esto lo va sintiendo bien normal, pero se van a dar cuenta que cuando hablen con colegas hay mucho término nuevo y es bien diferente. Uno se maneja diferente, hasta poco a poco uno va incluyendo en la práctica privada cosas, temas de bien prácticos, ¿verdad? De preguntas que a uno le hacen y uno, son temitas que probablemente no lo sabía uno mencionado antes, ¿verdad? O tocado antes, ¿verdad? Que así que los felicito porque han perseverado y yo sé que ha habido semanas así como bien complicadas de tareas, pero es tanta material que de alguna manera había que hacerlo, ¿verdad? Porque si no quedamos en lo mismo, o sea, más de lo mismo no tenía sentido, ¿verdad? La otra cosa es que para los que necesiten, pues yo quedo a sus órdenes, ¿verdad? Todos tienen mi personal, ¿verdad? Y en lo que yo les pueda servir es un placer, ¿verdad? Y un gusto de esta cosa, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. Vamos a hacer una dinámica parecida a la dinámica que hicimos en una sesión anterior, solo que vamos a utilizar la diabetes y tiroides como modelo, pero perfectamente lo podríamos aplicar a otras patologías. Y vamos a tratar de incluir algunas cosas, digamos, que ya vimos, ¿verdad? Voy a abrir la presentación, dame un segundito. Así que la clase de hoy es bastante dinámica. Permítanme. Voy a ir dejando quizás así la presentación, porque quiero ir escribiendo lo que ustedes van a ir diciendo, algunas cosas. Vaya, pónganle atención porque aquí vamos a poner en práctica todo el módulo. Ahorita vamos a hablar de todo el módulo. Entonces lo vamos a hacer en 2 bloques, tipo las 5, 5:15, vamos a parar para tomar café o tomar agua o lo que sea. Y de ahí unos par de minutos y de ahí seguimos. Las primeras 4 diapositivas no son de diabetes, son de tiroides, que es una pregunta que está en el foro. Y este es el caso. Un paciente como cualquiera de 34 años, mujer sin antecedentes de hipotiroidismo. Un IMC de 28 y lo normal, ¿verdad? Asiste a bajar de peso y llega con estos 2 exámenes que están acá. Entonces, usualmente el paciente, acuérdense
él va a consultar por una cosa que a él importa, o sea, peso. Pero si yo lo abordo como peso, me equivoco. Me equivoco. Es como, yo les digo a los pacientes míos, es como que tú revises una parte del carro nada más y no revises el carro. Entonces, sea por lo que sea, acuérdense, la primer parte de cuando un paciente llega es la evaluación y diagnóstico. Es lo primero. Si ustedes no hacen evaluación y diagnóstico, entonces la dieta no va a ser la más adecuada y el ejercicio no va a ser el más adecuado. ¿Verdad? En este paciente, Liliana, ¿qué recomendaciones darías? Híjole. Tal vez, bueno, yo recomendaría, Acuérdate del esquema. Ya lo dijimos. Primero, ¿qué se hace? primero el diagnóstico, Diagnóstico. Después, después la valoración, a la valoración. Ajá. Después, valoración y diagnóstico, digamos. Ajá. Después, después se le hace el tratamiento. metas. Tenés que Metas, definir metas, siempre metas, metas antes de metas, comenzar el metas. tratamiento. Es decir, si yo tengo 100 de azúcar y supongamos no tiene diabetes, ¿cuál es mi meta? Bajar la Abajo glucosa de abajo 100. de 100. Correcto. Si yo tengo un IMC de 28, ¿cuál es mi meta? Llegar abajo de 25. Por ejemplo, la primera meta sería un 5, 7%, como lo hemos visto, pero la meta al final de la novela es 25, acuérdense. Evaluación y diagnóstico, metas. Y de ahí la estrategia, ¿verdad? De tratamiento. Pero siempre evaluación y diagnóstico, metas, tratamiento. Vale, desde el punto de vista de evaluación y diagnóstico, ¿qué le recomendaría a este paciente? Es una mujer sana. Vaya, dentro de las primeras yo les recomendaría, en general, pero las recomendaciones es bajar los carbohidratos a carbohidratos de bajo índice glucémico. Antes de eso, evaluación y Las diagnóstico. Evaluación y diagnóstico. Ajá, Y le la voy a pongo poner las otra vez, metas. evaluación y diagnóstico. ¿Tiene esta paciente diabetes o no? No, ¿Quién te dice que no? Y si le haces una curva y tiene 200 a las 2 horas, ya. Francesca, Indicaría exámenes, doctor. correcto, evaluación y diagnóstico, acuérdense, evaluación y diagnóstico. 3 deditos, mira, cuando te venga un paciente, acuérdense así, pónganlo de la mano así, 3 cosas. Evaluación y diagnóstico, metas, tratamiento. Y el tratamiento, 3 deditos. Nutrición, ejercicio y valoración de o no de medicamento. Son 3 deditos nomás. 3. Acuérdense, 3, siempre 3. ¿Qué exámenes le dejaría, Francesca? Le dejaría la hemoglobina glucosilada, le dejaría insulina, perfil lipídico, en eso incluiría el colesterol, triglicéridos, HDL, LDL. Las pruebas tiroideas, ¿verdad? Y creo yo que con eso. Vale, aquí les voy a decir algo que no les corresponde, digamos a ustedes, pero les puede ser de mucha utilidad para su práctica. Entiendan bien el concepto que les voy a decir. Ese rango que aparece ahí a un ladito de la TSH, esto pónganle mucha atención, tú Hortensia ahí en Santana, pónganle mucha atención. Ese rango es el rango, cuando ustedes ven ese número que normal es hasta 4, están hablando de TSH de tercera generación. ¿Sí? Cuando ustedes vean un rango de normal de TSH, que lo normal es 5 o 6, son las TSH de segunda generación que ya no se usan, son las que se usaban antes. Entonces ustedes pueden saber ahí, porque cuando uno habla de valores de TSH se está refiriendo a las de tercera generación. Los laboratorios grandes de aquí de San Salvador, todos hacen eso. Pero a veces en los pueblos todavía se usan las TSH anteriores. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, doctor. Vale. Sí. Siguiente punto. Otra recomendación que no está en la guía, pero yo se la doy desde el punto de vista práctico. Cualquier paciente con antecedentes de enfermedad tiroidea o cualquier paciente que quiera rebajar de peso, no se le niega una TSH.
El siguiente punto importante es, ¿a qué le llamamos TSH normal? ¿Verdad? ¿A qué le llamamos? Porque usualmente uno, vean el número, uno ve si está en rango, dice, está normal. Y les voy a poner un ejemplo de la vida real, como dicen. Por cierto, tal vez demos una conferencia web de esto, ahí les mando la invitación. En una mujer embarazada, por ejemplo, que es un ejemplo, digamos, de la misma naturaleza, el TSH normal es entre 1 y 2.5 para el primer trimestre. O sea que un TSH de 4, entre comillas, en rango normal es elevado para un embarazo. Sí, y probablemente para el metabolismo. Les digo esto porque muchas guías o algunas guías de tratamiento de tiroides ofrecen tratamiento con valores más altos de TSH, pero están enfocados a manejo de enfermedad cardiovascular. Pero hay pacientes que, por ejemplo, con TSH de 5 tienen fibromialgia. Les normalizan ustedes la TSH y se les va la fibromialgia. Y en peso, desde el punto de vista peso, ¿verdad? Un TSH de 5 te hace tu metabolismo más lento, sin duda. Acuérdense, TSH elevada es hipotiroidismo, TSH baja o suprimida es hipertiroidismo. O sea, una TSH alta, elevada fuera del rango, es hipo, y una TSH suprimida es hipertiroidismo. La TSH, aparte de que disminuye el metabolismo, y vamos a ver un par de diapositivas de eso, hace que la tolerancia al ejercicio sea limitada. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen a alguien que hace ejercicio con TSH de 5, probablemente le va a costar más hacer ejercicio. El salvadoreño se va a cansar más para hacer ejercicio. Y la otra cosa es que probablemente también le va a costar bajar de peso más, porque su metabolismo, digamos, es más lento. Otra cosa importante, que los pacientes con hipotiroidismo también alteran la sensibilidad a la insulina. Entonces, a veces, antes de ponerle el diagnóstico a alguien de prediabetes, a veces uno lo que hace es primero normaliza la TSH y después vuelve a medir la glucosa, y algunas veces la TSH normalizó, la glucosa normalizó, con solo normalizar la TSH. ¿Estamos? De acuerdo con la licenciada ahí de la curva y el perfil, acuérdense, todo paciente con sobrepeso, acuérdense, todo paciente con sobrepeso y todo paciente con factores de riesgo cardiovascular, se le miden los otros factores de riesgo cardiovascular. Mínimo los otros componentes del síndrome metabólico. Siempre. O sea, antes de comenzar a dar tratamiento, tengo que saber qué tiene. Y este paciente obviamente hay que medirle la presión arterial. Eso desde el punto de vista diagnóstico. Desde el punto de vista metas, es lo que ya decía Liliana, o sea, revertir la prediabetes es reversible. La diabetes, en algunos casos, como ya lo vimos en un módulo por ahí, puede entrar en remisión, pero sigue siendo diabético. Pero puede entrar en remisión. La prediabetes sí puede ser reversible, ¿verdad? Entonces la meta es revertir. Veamos esta diapositiva. Cuando ustedes, las hormonas tiroideas, cuando ustedes dan levotiroxina a un paciente, levotiroxina es el nombre del T4 que miden en el examen de laboratorio. Cuando ustedes en el examen de laboratorio miden T3, T4, TSH, T3, T4, TSH, ese T3, T4, TSH, ¿verdad? Es el T4, es lo mismo que decir levotiroxina. Entonces, cuando ustedes están dando tratamiento para levotiroxina, que dan levotiroxina o tienen un paciente que toma levotiroxina, lo que está tomando es T4. Es lo mismo que le miden en el laboratorio. Entonces, la levotiroxina o las hormonas tiroideas que yo produzco en mi tiroides en mi cuello aumentan el inotropismo, quiere decir que aumentan la fuerza de contracción del corazón.
y aumentan el inotropismo, es contracción, fuerza de contracción, y el cronotropismo es la frecuencia cardíaca. Entonces aumentan la frecuencia cardíaca, pero además hay vasodilatación periférica. Eso hacen las hormonas tiroideas. Es decir, el corazón contrae más fuerte, late más fuerte y vasodilata más. Hoy al revés. Alguien que tiene deficiencia de hormonas tiroideas, entonces, ¿qué pasaría? El corazón late más lento, con una frecuencia más lenta, y aumenta la resistencia periférica. Por eso a algunos pacientes con tiroides se les sube la presión cuando están hipotiroideos. Entonces, las hormonas tiroideas que aumentan la presión sistólica, porque aumentan la contracción, y disminuyen la presión diastólica porque aumenta la vasodilatación periférica. Entonces, lo que tú ves en un paciente, por ejemplo, hipertiroideo, es que tenga hipertensión sistólica. O sea, la de arriba es la que se va para arriba. Y la de abajo usualmente queda abajo por la vasodilatación. Estos pacientes, por lo mismo, los pacientes tienen una baja tolerancia al ejercicio. En los pacientes que son hipotiroideos, como el caso del ejemplo que tenemos ahí, ¿verdad? Como el ejemplo que tenemos ahí, como contrae menos el corazón, vasodilata menos y tiene una frecuencia cardíaca menor, entonces el bombeo de oxígeno y de nutrientes cuando contrae el corazón es menor, o sea, bombea menos. Entonces, ¿cuál es la lógica? Que va a tolerar menos hacer ejercicio, es decir, se va a cansar más frecuente. Al revés, los pacientes que tienen un exceso de hormona tiroidea, o sea que son hipertiroideos, sucede una cosa que se llama disfunción mitocondrial, que es lo que vimos cuando hablábamos de las fibras tipo 1 y tipo 2, del efecto de las mitocondrias sobre el ejercicio aeróbico. Entonces, los hipertiroideos, aparte de que aumenta la taquicardia, te sube la presión, ¿verdad? Y te da vasoconstricción, aparte de eso, hay disfunción tiroidea. Entonces, cuando tú pones a hacer ejercicio a alguien que tiene alteración de hormonas tiroideas, su tolerancia al ejercicio es menor. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, en lo personal, desde el punto de vista práctico, cuando alguien tiene hipertiroidismo, acuérdense, hipertiroidismo es TSH0, ¿verdad? Hiper es al revés, T3, T4 alta, TSH abajo. T3, T4, acuérdense que la tiroides produce el T3 y el T4. Si los niveles de T3 y T4 son muy altos, en la cabeza de la TSH se va para abajo. Es como la mamá. Si baja la TSH, sube el T3, T4. Eso es hiper. Al revés. La tiroides no produce, se baja la T3, T4, la TSH ordena. Acuérdense que TSH es la abreviatura en inglés de hormona que estimula la tiroides. Entonces, al revés, TSH alto y T3, T4 bajo son hipotiroideos. Entonces, desde un punto de vista práctico, pacientes hipertiroideos, por ejemplo, yo no les recomiendo ejercicio, porque con una corridita se comportan como que están haciendo una maratón, ¿verdad? Entonces a esos pacientes primero se controla la tiroides y después se les recomienda un ejercicio bien leve. Yo les digo como que vamos a comenzar caminando, ¿verdad? Entonces pacientes descompensados, hipertiroideos, mejor uno le frena un poco el ejercicio porque algunos de esos se sienten muy mal, ¿verdad? Le da palpitaciones fuertes. Entonces, yo espero a los hipertiroideos no les recomiendo ejercicio hasta que más o menos ya están más o menos controlados y comienzan con ejercicios bien leves. Los pacientes hipotiroideos, al contrario, si son jóvenes, pueden hacer algo de ejercicio, pero si la TSH está muy desbalanceada, yo también les recomiendo primero nivelar la TSH y después empezar el ejercicio. Ahora bien, a alguien se le ocurrió también esto que les pongo acá. Ahí están los pacientes hipotiroideos, hipertiroideos y pacientes eutiroideos. Y pueden ver, verá que en fuerza, ¿verdad? La contracción muscular de los pacientes que están hipotiroideos puede disminuir. Es decir, no solo afecta la velocidad,
o la parte aeróbica. También afecta la fuerza, ¿verdad? Entonces, hay que ser prudentes porque puede ser que un paciente quiera y no puede, ¿verdad? Entonces, por eso una de las, digamos, de los exámenes, cuando uno tiene a alguien con sobrepeso o cuando tiene genética de tiroides, por ejemplo, o si alguien le dijo, mire, a mí joven me dieron tiroides, tómele un TSH. Si le dicen mi papá y mi mamá tienen tiroides, un TSH, ¿verdad? O sea que, y si le quieren hacer una evaluación completa y él lo puede hacer, yo le incluiría un TSH si tiene sobrepeso y quiere bajar de peso. Pacientes hipotiroideos es bien difícil que ganen de peso si están desnivelados. Y recuerden, por ejemplo, en pacientes que son hipotiroideos, el ejemplo del embarazo del 125 que les acabo de poner, en pacientes hipotiroideos que los quiero bajar de peso, aunque, y ya toman un medicamento, digamos, toman levotiroxina, pero tienen un TSH de 4, les va a costar bajar más de peso que si tienen un TSH de 1, aunque los dos estén en el rango normal. Entonces, el que ya toma levotiroxina, yo le busco que anden TSH de 1 y algo, lo más 2, pero no en 4. De hecho, si ustedes se van a dar cuenta que cuando alguien ya es hipotiroideo y ha andado en 1 y sube a 4, el mismo paciente les va a decir que tiene fatiga, ¿verdad? Entonces, a veces el error que uno piensa es que está normal y que es estrés, y a veces es la tiroides, ¿verdad? Entonces, si yo quiero bajar de peso a alguien, bajo el TSH a valores normales entre 1 y 2, 1 y 2,5, 1 y 3 lo más. ¿Preguntas hasta aquí de tiroides? En el adulto mayor serían los mismos valores, doctor. Sí, son lo mismo, solo que ahí hay... Es que fíjate, insisto en esto por lo siguiente, hay unas guías de tratamiento de enfermedad tiroidea y hay una controversia por ahí en que TSH de 5 en teoría no, digamos, no necesitan tratamiento porque se ha visto que no empeoran el riesgo cardiovascular. Entonces, eso y es cierto, ¿verdad? Pero desde el punto de vista, entonces piden valores un poquito más altos que 5. Pero desde el punto de los otros puntos de vista, por ejemplo, una mamá con un TSH de 5, por ejemplo, aumenta el riesgo de pérdida, por ejemplo. O sea que no estás tratando en riesgo cardiovascular. Un paciente con capacidad de ejercicio, por ejemplo, que quiere ejercicio como esta señora con 5, su capacidad de ejercicio, aunque va a ser más limitada. Entonces, la indicación de tratamiento no es por riesgo cardiovascular, es porque tiene otras indicaciones. Por ejemplo, gente con fibromialgia, por ejemplo. Sí, Ani. Buenas tardes, doctor. ¿Y en Hola. pacientes con resección quirúrgica de tiroides? Comportan como hipotiroideos. Solo que hay que tener cuidado con lo siguiente. Cuando tú tenés un paciente cuando tú decís hipotiroidismo, es como que digas calentura o fiebre. La fiebre puede ser dengue, paludismo, COVID o lo que sea. ¿Sí? Pero hipotiroidismo, hay diferentes causas de hipotiroidismo. Y una de las principales causas que uno tiene que investigar cuando le toca como médico es si no tiene Hashimoto. Entonces, porque no es lo mismo que te hayan quitado los nódulos o te hayan operado porque tienes Hashimoto a que si no tienes Hashimoto. Porque el Hashimoto va a seguir estando aunque te quiten la tiroides. Entonces, ¿y qué tiene que ver eso? Pues muchas cosas. Lo que hablábamos en la clase de nutrición y tiroides. O sea que, por ejemplo, la asociación de gluten con Hashimoto es mucho más alta. La asociación de, por ejemplo, los Hashimotos que tienen 4 de TSH, muchas veces les duele el cuerpo, entonces uno les mueve la TSH a 1. O sea que no es, o sea que ese rango depende. Esta es una opinión muy personal y de hecho quiero hacer una conferencia algún día para generar un debate de eso. Es que debe individualizarse. Hay gente que tiene 4, le baja la TSH a 1 y el dolor le mejora enormemente en fibromialgia. ¿Verdad? Pero si volvemos a lo mismo, si nos vamos a la guía no necesita tratamiento. Entonces es bien relativo, pero sí tiene el 1. Ahora, en pacientes con resección quirúrgica hay que tener cuidado cuál fue la causa, porque por ejemplo, lo cual ha cambiado mucho y es otro tema, pero
En pacientes con cáncer de tiroides, por ejemplo, hay un grupo que se suprime la TSH para prevenir el cáncer y hay otro grupo en el que no necesita eso y lo mantenés con TSH normal. O sea, que depende de... Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, también las personas que hacen ejercicio, tanto aeróbicos como de fuerza, tienen alteración de los niveles de TSH. Es al revés. Es al revés. Es al revés. Las personas que tienen enfermedad tiroidea tienen, o sea, que están descompensados de tiroides, ya sea hipo, hiper, tienen una limitada, digamos, o una disminuida capacidad de ejercicio. Ese es el punto importante aquí. Ahora al revés, esto que les voy a decir es muy, muy importante, pero es otro tema, pero tal vez les sirva para los que son médicos acá. Si una persona tiene una enfermedad seria, llámese COVID, por ejemplo, llámese un accidente de tránsito, una cirugía, que le dio dengue, que le dio gripe, o sea, una enfermedad importante, ¿verdad? Si tiene una enfermedad importante, la T3 y la T4 se pueden bajar solitas aunque no padezca de tiroides. Entonces yo puedo tener T3 bajo o T4 bajo secundario a una enfermedad adicional. Por ejemplo, de un accidente de tránsito, me dio un infarto. Digamos, si ustedes le miden la T3 a pacientes posinfartados en el hospital, muchos van a tener la T3 abajo del rango normal, pero no padecen de tiroides. Eso se llama síndrome de eutiroideo enfermo. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? En pacientes, digamos, imagínate, por ejemplo, alguien que haga una media maratón o que hizo 3 horas de ejercicio y se toma un té y lo hace 3 días seguidos y no estaba acostumbrado y se toma un T3, le puede salir un poquito bajo, pero por el estrés de la enfermedad, el estrés del ejercicio. O sea que la enfermedad en sí misma puede bajarlos porque el cuerpo se adapta el metabolismo para eso. Pero el ejercicio no tiene por qué bajarte los niveles de T3 y T4. ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿Alguna otra pregunta? En cuanto al tiempo en que se toma el normalizar la TSH, usted en su experiencia, ¿cuánto tiempo? Sí, ahorita te digo. Dame un segundito. Que necesito ver algo aquí. Depende, licenciada, depende. Por ejemplo, en pacientes mayores, te hablo de pacientes mayores probablemente arriba de 50, y especialmente pacientes arriba de 60, pero eso también se podría aplicar, por ejemplo, a alguien de 40 que tenga enfermedad tiroidea, por ejemplo, pero que tenga enfermedad cardiovascular, por ejemplo, alguien de 40 que tuvo un infarto, por ejemplo. Es decir, a pacientes de riesgo, ¿verdad? A pacientes de riesgo, no se recomienda incrementos más de 12.5 a 25 microgramos por mes de levotiroxina. O sea que no hay que, ese es otro punto controversial, porque cuando uno ve las guías de tratamiento de manejo de tiroides, te dicen tanto por kilo de peso y como que de un solo le pones 75. Y no importa que tenga 5 de TSH o que tenga 20 de TSH. El adecuar la dosis de levotiroxina al paciente es un arte. Y cada paciente, por ejemplo, ustedes 10 pueden tener la TSH en 10, los 10, y Ani va a terminar con 25, Cintia con 50, Alexis con 75. O sea, cada quien va a tener una dosis diferente. Y recuerden, esto también no es como recomendación, que tiene que ver con nutrición también. Les van a decir también, porque esto es bien frecuente, que la pastilla de la tiroides tiene que tomársela como media hora de diferencia con el desayuno. Así les van a decir y quienes trabajan con algún médico así les va a decir. Eso probablemente tiene sus limitantes, porque hay los pacientes con vaciado gástrico lento, cuando tú le das la levotiroxina
con media hora o menos, a veces no la absorben completo. Es decir, yo me puedo tragar 100, pero absorbí 75. Entonces lo que va a pasar ahí es que nunca normalizo. O sea, nunca normalizo porque la absorción es errática. La pastilla de la tiroides debe de tomarse sola, con agua y con 1 hora de diferencia. Sola, con agua y con 1 hora de diferencia. O sea, con lo que sea, con lo que sea, 1 hora de diferencia. Te comento una experiencia, por ejemplo, una paciente mía, 1, 1, 2 de TSH. O sea, normal, estable. De repente digo con 5, y cuando un paciente mío llega con fuera de rango, lo primero que veo es cómo se la toma. Y tenía 5, entonces le digo, ¿y te la tomas en ayuno así? ¿Y a qué hora desayunas? 1 hora después. ¿Y con qué te la tomas? Con café. El café inhibe la absorción de la levotiroxina. Entonces, ¿a cuánto me le va a subir? No, no te la voy a subir. O sea, veámonos en 5 o 6 semanas. TSH de 1 otra vez después de tomársela con agua. Entonces, la TSH, la levotiroxina es un medicamento que debe de tomarse en ayunas con agua, en ayunas con agua. Y sí, la recomendación es que para fines de peso, si está tomando levotiroxina, ande entre 1 y 3, no más arriba de 3. O sea, 1 y algo, 2 y algo. Entonces, contestando la pregunta, depende. En pacientes mayores o de riesgo cardiovascular, la recomendación es no más de 12,5 a 25 por mes. Pero hoy te pongo otro ejemplo. Paciente en crisis con vesícula y que le van a operar dentro de 3 días y tiene 10 de TSH, tú le das dosis altas y le cuidas el corazón para entrar lo mejor posible a la cirugía. O sea, son 2 casos bien diferentes. Pero en términos generales, si me da tiempo, lo hago el despacio y con buena letra. ¿Preguntas? Yo, doctor, lo que acaba de explicar es para un paciente mayor, digamos, y que sea hipotiroideo. Hola, Sí. doctor. Sí. Sí, vaya. Entonces, mi duda es, como acaba de mencionar, que un paciente que quiere bajar de peso y tal vez llega con 5 de TSH, entonces, aunque no tenga diagnóstico de hipotiroidismo, siempre habría que darle levotiroxina, pero en dosis baja. Esa sería mi duda. Sí, yo te voy a decir, te lo voy a poner de esta manera. Yo tengo un paciente de 5 que necesitó 75, por ejemplo. Y tengo otro de 5 que necesitó 12,5. O sea, una fórmula no hay. Yo siempre comienzo de bien poquito a más. Y de hecho, cuando doy una dosis, digamos que yo sé que no le va a alcanzar con poquito, siempre hago gradas. 2 semanas de una dosis, 2 semanas después de otra dosis, hago gradas. Y entreno al paciente. Si sentís tales síntomas, que puede ser que no te adaptas bien. En una ocasión, por ejemplo, me refirieron unos cardiólogos a un paciente que tenía la TSH alta, tenía arritmia, y cada vez que le daban la pastilla se sentía mal el señor, con palpitadera y eso. Entonces los cardiólogos me dijeron de que no, que si había otra medicina que darle, y no hay otra, ¿verdad? Que si había otra medicina que darle. Entonces lo que hicimos fue lo que normalmente yo hago, dependiendo del perfil del paciente, pero eso no hay una fórmula, uno individualiza, ¿verdad? Comencé bien bajito a subirla gradualmente y uso la pastilla sin problema. Y llegó a la dosis que tenía que llegar. El metabolismo es como, digamos, si tú tienes una TSH alta, es como que andas con un metabolismo más lento. Entonces, si tú lo quieres normalizar de una sola vez, pues sí, el que no tiene un buen corazón no siente nada. Pero el que tiene un corazón que le cuesta, entonces puede sentir palpitadera o síntomas. De hecho, alguna gente, por ejemplo, que tiene dolores musculares, cuando le das dosis altas y lo querés normalizar de un solo, a veces también sienten, aparte de palpitaciones, dolores musculares. O sea, yo sí soy de la idea de hacerlo gradual, solo que busco metas un tanto más bajas que el rango de normalidad que está ahí. Porque hay estudios que demuestran el ejemplo del embarazo. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando esa parte desde hace años y casualmente hace unos meses
vi una prueba de laboratorio de otro país que ya ponía para embarazo ese rango. Y antes no estaba ese rango. Entonces, en fibromialgia, por ejemplo, o sea, TSH de 4 a veces les aumenta el dolor muscular desde el punto de vista práctico. Entonces, tú tienes que individualizar al paciente. Un paciente con 5.1 de TSH y con obesidad y que quiere bajar de peso, probablemente sí se beneficie de dosis bajas de levotiroxina. Pero en ese paciente, no es el tema de esto, pero ahí lo que hace uno es que investiga otras cosas. Por ejemplo, investiga si no hay un nódulo, investiga si no tiene Hashimoto. O sea, no solo da tratamiento. O sea, solo darle, o sea, que recuerden, si yo tengo hipotiroidismo, tengo que averiguar por qué. Entonces, no solo le doy tratamiento, averiguo por qué. Entonces, tomo anticuerpos antiperoxidasa o anticuerpos antitiroglobulina. ¿Estamos? Sí, gracias por la aclaración. Vamos a un par de comentarios. Ahí en los estudios que ustedes tienen, les subí esto. Ahí pueden revisar. Es un metaanálisis que compara los diferentes tipos de ejercicio en diabetes tipo 2. Y tiene esta gráfica para que vean todas las posibilidades que hay. Vean, desde no hacer ejercicio a hacer ejercicio aeróbico supervisado, la gente que tiene entrenador, no hacerlo sin entrenador, hacer solo aeróbico, hacer solo anaeróbico, o sea, hacer solo corrida, pues, o hacer solo fuerza, o hacer combinación de dos, es cualquier combinación de ejercicio. El truco está en tratar de identificar el que más le beneficia a cada paciente y el paciente en su realidad. No es lo mismo una realidad probablemente de alguien que haga deporte a la realidad de alguien que, por ejemplo, tiene dolores de rodilla o que tenga acceso a gimnasio al que no tiene acceso a gimnasio. Entonces ahí se individualiza. Pero la conclusión de este metaanálisis es esta, que es la misma recomendación de la guía de actividad física que ya hemos discutido. El ejercicio combinado muestra mejores resultados en mejorar la hemoglobina glicosilada. Fíjese bien, mejora. Es el que mejor, digamos, te mejora el azúcar, pues, la hemoglobina glicosilada, aunque no muestre diferencia, aunque no hubo diferencia con el ejercicio aeróbico en la pérdida de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente del peso de la persona, el ejercicio te mejora independientemente de si bajas o no bajas de peso, ¿verdad? O sea que no es solo para bajar de peso. Y dentro del ejercicio que más te mejora es cuando uno combina. Por eso, si ustedes recuerdan, en las guías de actividad física, en términos generales, se recomiendan 150 a 300 minutos de ejercicio moderado y 1 o 2 sesiones de ejercicio de fuerza. Esa es la recomendación, digamos, general para toda la gente. Vea, 150 a 300 de ejercicio moderado y 2 de fuerza. De ahí viene, porque los metaanálisis han mostrado que la combinación es mejor que hacer solo uno. En ocasiones, ya tal vez podemos discutir un poquito más adelante, en ocasiones uno comienza con uno de los dos, porque el error es comenzar de un solo con todo. Imagínense que si tiene 10 años de no hacer ejercicio y le dicen, bueno, le vamos a poner un entrenador personal, va a hacer pesas martes y jueves, vas a correr 1 hora lunes, miércoles y viernes y como no alcanzas los 300 minutos, correr sábado y domingo. ¿Cómo creen que va a sentir el otro lunes? Va a pedir permiso para ir a trabajar. O sea que le va a doler hasta la uña. Entonces no se comienza así. Uno, acuérdense, es progresivo. De tiempo corto a tiempo más. Yo les recomendaría revisar en la clase de la semana pasada. De tiempo corto a tiempo más. Y depende. Si, por ejemplo, lo más importante en este momento es perder peso, entonces la recomendación es comienzo con ejercicio aeróbico. Al revés, lo más importante es una persona sequita, pero tiene un porcentaje. Vale, vamos a ver. ¿Está por ahí Maritza? Sí, doctor. Aquí Vale, estoy. digamos, una persona delgada
muy normal, un índice de masa corporal de 21, digamos, delgado, que va a hacer ejercicio en términos generales, no diabetes, en términos generales, ¿verdad? O pongámoslo todavía más, que tiene un índice de masa corporal de 19 en el límite, ¿verdad? Que ya casi que le falta peso. ¿Qué tipo de ejercicio probablemente se beneficiaría más él? Inicialmente, ¿verdad? Jensi, Yo creo que sería con ejercicio de fuerza. Le ayudaría más. probablemente si tú quieres subir de peso a alguien y le pones mucho cardio, te va a costar subirlo de peso. Al revés, si tú tenés un paciente con sobrepeso, probablemente le conviene comenzar con cardio. Ahora, pongamos otro ejemplo. Ani, supongamos que tenemos un paciente. Sí, hablé yo. Hola, Ani. O Sí, Liliana. aquí estoy, aquí estoy. Un paciente que tiene un índice de masa corporal de 28, le duelen las rodillas. Vale, en términos generales, pues, en pacientes que tienen peso alto o que lo quiere bajar de peso uno, la recomendación es comenzar con ejercicio aeróbico. Pierden peso más rápido que con fuerza. Ahora al revés, tenemos un paciente con sobrepeso, como el ejemplo de atrás, por ejemplo, el ejemplo de la muchacha de ahorita, digamos, este mismo puede ser, digamos, con un índice de masa corporal de 28, pero te dice, tengo las rodillas deshechas, no puedo correr, ni puedo hacer bici, porque tuve un accidente de tránsito y me las quebré, no puedo correr, ¿qué hago? Tal vez preguntarle si tiene opción de natación. No puedo nadar. Ejercicios tal vez con pesas de brazos y tal vez... Porque así te van a hacer. Ajá. Ujú. ¿Y con las ligas, doctor? ¿Quién habló, perdón? Cintia. Hola, sí, Cintia, ¿cómo se llama? Cuando tú tenés un paciente que necesita ejercicio, pero no puede hacer aeróbico, entonces uno se va con la estrategia de la fuerza, que una opción puede ser ligas, otra opción puede ser pesitas o abdominales. ¿Por qué se va con la estrategia uno de la otra? Porque ya no te está importando tanto gastar energía para bajar de peso, te está importando bajar el porcentaje de grasa y cambiarle la composición corporal. Es decir, me voy por otro camino, o sea, siempre lo voy a beneficiar de otro modo. Le va a costar bajar de peso más que el otro, pero beneficio desde el punto de vista de salud voy a tener, o sea, la pancita le va a bajar, porque el ejercicio de fuerza te baja la grasa abdominal. Entonces, en personas que no pueden hacer aeróbico porque no pueden, porque lo que sea, entonces se pasa uno de un solo ejercicio de fuerza, porque entonces el objetivo ya no es tanto peso, el objetivo es cambiar la composición corporal, aumentar el músculo y bajar el porcentaje de grasa. Igual el beneficio va a estar, igual le va a mejorar el azúcar y eso. ¿Estamos? Doctor, ¿Sí? ¿Sí? doctor, una consulta. ¿Y se podrían utilizar las recomendaciones que nos dio el doctor en la clase pasada? Por ejemplo, si están en casa, el uso de sillas o pesos que aunque no son de pesa, pero igual como para hacer que el paciente tenga algún Te tipo voy a de fuerza. explicar un caso de la vida real y ahí me vas a entender. Un caso de la vida real. Tengo un paciente que le dio COVID. Estuvo amoladísimo, ¿eh? Impostado y todo. Le dio COVID. Me llegó por diabetes con sarcopenia, ¿verdad? Me llegó con diabetes con sarcopenia, apenas podía caminar. Pero él tenía una motivación y era que iba a haber una cuestión ahí, su reunión que quería ir, como 2, 3 meses después.
¿Sabes cómo comenzamos con los ejercicios de fuerza? Con un palo de escoba. O sea, solo subía, bajaba el palo de escoba tantas veces. Subía, bajaba. Y usaba el pasillo de la casa para hacer ejercicio aeróbico. A los 2-3 meses fue perfectamente, caminaba normal, sin problema. La premisa del ejercicio es que tiene que ser progresivo. La silla, por ejemplo, es una muy buena herramienta, especialmente para personas adultos mayores, especialmente para eso. Por ejemplo, cuando a ti te llega un paciente, por ejemplo, a la consulta, se sienta contigo, o sea, llega al consultorio, se sienta, y cuando tú lo ves pararse, ves que le cuesta pararse, él tiene debilidad, pérdida de fuerza muscular en las piernas. Entonces, ¿qué le puedes recomendar? Que unas 3-4 veces al día, con especialmente sillas de las que tienen, donde uno, o sea, de las que tienen como, ¿cómo se llaman? Brazos. Agarradero, posabrazos. Ajá. Entonces uno, Andadera, doctor. no, silla de la normal, de las sillas. De la normal. De la normal. Entonces uno, por ejemplo, dependiendo del paciente, le puede decir, vaya, en la mañana se va a sentar y parar 5 veces, sentar y parar 5 veces en la silla, sin dejarse caer, porque uno de los errores es que el paciente que no tiene fuerza se para y se va para atrás, o sea que se deja ir. Por eso es con agarradera, para que él baje despacio, que no se deje ir. Un paciente de adulto mayor, digamos 70 años, se te puede fracturar si se deja ir en una silla, si tiene osteoporosis. Entonces, un ejercicio de fuerza perfectamente puede ser lo que puso el doctor. Entonces, pero ahí tú individualizas. Ahora viene Ani y me dice, Ani, yo tengo una silla, me voy a levantar y sentar 5 veces al día. Le inventé a Ani. O sea que, eso no es nada para ella. Entonces, yo individualizo al paciente. Imagínate un jovencito de 24 años, esta señora, por ejemplo, de 22 años y te dice, siéntese y párese en la silla 3 veces al día. 5 veces. No invente, o sea, ahí no aplica, pues. O sea que por eso es que la fuerza se mide, ya tal vez no da tiempo al final, en una cosa que se llama RM. RM es la repetición máxima. Entonces tú haces el 50 al 60% de tu RM, de un ejercicio. Por ejemplo, si yo puedo hacer 10 sentadillas, entonces hago 5 o 6 sentadillas. Pero así como el señor, el adulto mayor, que solo apenas hace una, ¿cómo le vas a pedir que haga 50? O sea que el RM de él es 1 o 2 o 5. Entonces, si él puede hacer 5, entonces, ¿cuánto serían las veces que le recomendaríamos que lo hiciera? 3, porque es 50-60% de lo que puede hacer. Entonces, se le puede decir que lo haga eso, que descanse un rato y que lo vuelva a hacer. Y en la tarde otra vez y en la noche otra vez. Entonces, sí se puede usar la silla como ejercicio de fuerza. Solo que uno tiene que valorar, ¿verdad? En quiénes es más útil. Puedes usar, de hecho, ejercicios funcionales, aunque sea joven, ¿verdad? Por ejemplo, los adolescentes que hacen fuerza y entrenan fuerza sin pesas, entrenan fuerza puro burpees y a pura abdominal y son ejercicios de fuerza, ¿verdad? Entonces puedes hacer ejercicios de fuerza sin ir al gimnasio. Entonces la silla es una herramienta muy fácil, especialmente, a mi modo de entender, para personas mayores. ¿Preguntas? Yo hablaba, doctor, respecto a las andaderas, porque hay pacientes, por ejemplo, que han sido operados y han estado encamados durante un mes y les cuesta para iniciar. Entonces ahí, cabal, pero ahí es un poquito diferente. Las andaderas en ellos son útiles para su ejercicio aeróbico, para moverse. O sea, ahí perfecto. Entonces, ese es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Por ejemplo, ese perfil de paciente sería el más bajo de los aeróbicos, de todos. ¿Verdad? Imagínense cómo le van a decir a ustedes al que se acaba de levantar, lo que dice Maritza, al que se acaba de levantar de la cama a puras penas y le van a decir, tiene que hacer 300 minutos semanales de ejercicio. Pero quiere bajar de peso. No es así. Entonces, ¿uno qué le dice?
camine el tiempo que usted pueda. Y míralo, y poco a poco le vamos subiendo. Vea, y con andadera. O sea que se individualiza, pues. Acuérdense que lo que hablaba en la clase pasada el doctor, no hay prisa uno. O sea, uno puede tardar 3, 4, 6 meses en llegar a la meta. No hay prisa. Lo que tiene que hacer es hacerlo progresivo. Siempre progresivo. De menos a más. Y la otra cosa es, porque es una pregunta que también me sorprende la vez pasada. TPK alta es sinónimo de dolor muscular. Entonces, cuando yo comienzo a hacer ejercicio, no me conviene que quiero hacer el ejercicio de un día para otro. No me conviene, o sea, porque lo que va a pasar es que el paciente le va a dejar de hacer ejercicio porque le da dolor. Entonces, tengo que comenzar de menos a más y yo les digo hasta donde no haya dolor. Después, cuando uno ya hace la intensidad más adelante, puede trabajar eso, pero el paciente ya está acomodado. Pero que en los primeros 3 días le duela a uno hasta la uña, o sea, el paciente lo va a dejar de hacer. Entonces tiene que uno ir poco a poco. Acuérdense lo que decíamos el sábado pasado. Primero tiempo, después intensidad. Primero tiempo, después intensidad. El mismo paciente de la tiroides ahí le dimos 25 microgramos y tiene la TSH y en 1. O sea, ya desde el punto de vista tiroides está bien. Vaya Liliana y le mandaron, Licia Di Mayo, y le mandaron esto. Esta curva es la que usted le pidió. Ahí está. ¿Qué tiene? ¿Diabetes? Que levanten la mano los que dicen que tiene diabetes. Porque la glucosa en ayunas de 2 horas es la que nos da el diagnóstico. ¿Y Y la entonces? tienen 142. ¿Y entonces qué tiene? Diabetes porque hasta 120 es lo... No. ¿Quién da más? Prediabetes. ¿De diabetes por qué? Por el valor de la hemoglobina glicosilada. Abajo de 5,7 a 6,5, apréndanse eso, acuérdense. 5,7. 5,7 a 6,5 es prediabetes. Y en ayunas, ¿hasta cuánto es normal? Menos de 100. Menos de 100. Y a las 2 horas, ¿hasta cuánto es normal? Menos de Hasta 200. 200. No. Hasta 200. No. ¿Cuánto es normal a las 2 horas? 140. Abajo de 140, correcto. Abajo de 140. De 140 a 199, ¿qué es? Intolerante. Es prediabetes. Antes le llamaba intolerante, es prediabetes. Y de 200 para arriba es diabetes a las 2 horas. Acuérdense. No se les olvide, ya no olvidó lo del módulo 1. O sea, la diabetes se diagnostica de prediabetes, glucosa en ayunas, 2 horas y glicosilada. La glucosa a la hora no es de diagnóstico de diabetes. Hace diagnóstico de alguien de riesgo. O sea, es un valor de utilidad en alguien de riesgo que le va a dar diabetes, pero no hace diagnóstico de diabetes. El diagnóstico de diabetes se hace con glucosa en ayunas, glucosa a las 2 horas y una glicosilada de 6,5 o más. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Prediabetes. Entonces, tiene prediabetes. Supongamos el mismo paciente, el mismo paciente y tiene un IMC de 28. IMC, igual, el mismo que tenía la vez pasada, no ha bajado ni una onza. O sea que le dimos levotiroxina y pesa 128. ¿Qué recomendaciones de ejercicio le van a dar? ¿O qué recomendaciones en general le van a dar? Ejercicio aeróbico, tolerancia, doctor. Tiene 32 años. No, es verdad que
Yo le recomendaría iniciar con un ejercicio de manera gradual. Si no hace absolutamente nada, quiere decir que tiene sedentarismo, entonces le pedimos al paciente que pueda empezar por tiempos, así como vimos en la clase anterior. Primero con 15 y que lo vaya aumentando poco a poco, por lo menos unas 3 veces por semana. ¿Y las metas cuáles son? En cuanto a en cuanto a glucosa, llegarla abajo de 100, bajar la hemoglobina glicosilada también, por lo menos a 5 o 7. Y quiero ver en cuanto a ejercicio, aumentar la tolerancia al ejercicio que le estamos poniendo ahorita. ¿En cuanto a peso? Bajar de sobrepeso que tiene ahorita, por lo menos debajo de 25. Pero la meta 1, imagínate yo le digo a alguien, tiene que bajar 10 kilos de aquí a... O sea, ya no llega mañana. O sea, que ¿cuál es la meta inicial? El 5%. 5%. ¿Verdad? Porque es lo que se ha demostrado que da beneficio. Vean eso que está ahí. Ese es ejercicio y prevención de diabetes. Una reducción de 1 kilo de peso reduce 16% el riesgo de diabetes tipo 2. 1 kilito. La reducción de peso de 7% sostenido por un año, de ahí viene el tal 7%, disminuye 44% la reducción de diabetes tipo 2. O sea que a veces no puedo llegar al 25%, pero con reducir un 7-10% ya tengo ganancia. Y vean lo que dice abajo. La prevención de diabetes tipo 2 se ha visto... la prevención de diabetes tipo 2 con moderada actividad física, le sacaron los kilómetros que hacía, 18 kilómetros por semana, es como 4 kilómetros por día. Y solo perder 2 kilos de peso previene diabetes. Fíjense, solo 2 kilitos, 5 libras, pero haciendo ejercicio moderado previene diabetes. O sea que no es cualquier cosa que logremos es ganancia. Reducir 1 kilo, 2 kilos si hace ejercicio es ganancia. Todo es ganancia. Es decir, no hay que frustrarse uno de que no llegó al 25 de IMC. ¿Preguntas? El ejercicio de corto tiempo mejora la sensibilidad a la insulina por mejora de la función mitocondrial, que es a nivel de las fibras musculares. Y el ejercicio aeróbico mejora la glucemia incluso sin bajar de peso. O sea que el ejercicio no solo es, digamos, para bajar de peso. El ejercicio en sí mismo, el ejercicio en sí mismo te disminuye el riesgo de cáncer, pues. ¿Verdad? El ejercicio en sí mismo te disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. El ejercicio en sí mismo te mejora el estatus mental, la calidad de sueño, etcétera, etcétera. O sea, aquí porque estamos hablando de peso, ¿verdad? Y puede mejorar la glicosilada un 0,7%. Un 0,7%, solo ejercicio sin dieta. Ejercicio más dieta es más potente que la monoterapia de cualquier medicamento. O sea, que hacer ejercicio más dieta. El mismo paciente, 5 años después, índice de masa corporal de 29, glucosa de 180. ¿Qué le recomendarían? Ingrid. Esa es la evolución de los pacientes que uno tiene. Comenzó con una cosita, se te perdió, llegó, se te perdió, hasta que llega bien fregado otra vez. Creo, doctor, que podría empezarse más o menos igual porque según la edad si tenía 32, 34 años, todavía tiene menos de 40, ¿verdad? Ajá. Primero también quizás se completarían los exámenes, ¿verdad? Tal vez un perfil de lípidos para ver cómo está el resto, ya que con el diagnóstico, si es una glucosa en ayuna, ya tenemos
solo tal vez sería corroborar con una hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Para tener ya 2 valores alterados. Empezar con actividad física, así como había dicho Ingrid inicialmente, ¿verdad? A tolerancia, empezar gradualmente con 15 minutos 3 veces a la semana hasta completar 150 minutos sostenido en un mes, para después ver si se le puede incluir intensidad se le puede añadir ejercicios de fuerza, ¿verdad? Cambios nutricionales, disminuyendo la ingesta de carbohidratos simples y aumentando los carbohidratos complejos, dando plan educacional también acerca de crononutrición y también con el índice glicémico de los alimentos, ¿verdad? En eso. Exacto. El manejo es muy parecido. La pequeña y gran diferencia es que la prediabetes es reversible y aquí ya tiene diabetes. Y que en un adulto joven, la esperanza de vida puede disminuir, si no se cuida bien, entre 5 y 10 años, si le da diabetes bien joven. O sea que es la pequeña y gran diferencia, ¿verdad? O sea que el manejo es similar, pero desde el punto de vista para la persona no es lo mismo. ¿Preguntas? 1 hora de ejercicio, cuando uno habla de perder peso, 1 hora de ejercicio, fíjense, esto es bien interesante, miren. 1 hora de ejercicio moderado e intenso. Estamos hablando de entrenar aeróbico arriba del 70% de mi frecuencia cardíaca máxima, arriba del 70%. El HIIT, acuérdense, es por ejemplo una versión de intenso. 1 hora de ejercicio moderado e intenso pierde peso de forma similar a la restricción hipocalórica, es decir, hacer ejercicio 1 hora sin perder peso, ¿vea? Es muy similar la reducción que obtiene de grasa abdominal. Es decir, el ejercicio, hacerlo 1 hora, es muy similar sin dieta, ¿verdad? Solo el ejercicio. Es muy similar a solo hacer una dieta hipocalórica sin ejercicio. O sea que por eso ustedes ven que cuando hacen una dieta hipocalórica no jala el paciente si está sedentario, no jala. Y acuérdense del gasto energético que andaba del 10 al 40% con el ejercicio. Entonces lo mantienen en 10. Entonces por muy hipocalórica que sea, le va a costar. Entonces el ejercicio debe ser complementario de la nutrición. Pero el ejercicio en sí mismo, digamos, si un paciente no quiere hacer dieta y solo hace ejercicio, pues algo es ganancia, ¿verdad? Entonces la pérdida de peso es muy similar cuando solo toman una estrategia o la otra, pero son limitadas, por eso es bueno complementar, ¿verdad? Ahora, en la posmenopausia, la diferencia grande en climaterio es que las mujeres que hacen ejercicio les baja más la grasa visceral. O sea que la mujer que hace dieta hipocalórica pero no hace ejercicio, le baja menos la grasa visceral. O sea que, digamos, si yo le quiero bajar la grasa de la pancita de allá adentro, tiene que hacer ejercicio. Esa es la moraleja. El ejercicio de fuerza mejora entre un 10 y un 15% la fuerza de la persona, por ejemplo, pararse de una silla, pero también mejora los pacientes que tienen osteopenia o mejora la densidad mineral ósea, mejora la masa muscular, mejora los lípidos y mejora la sensibilidad a la insulina. Es decir, el ejercicio de fuerza no solo mejora el azúcar. Y cuando hay, fíjense lo de abajo, qué interesante, cuando hay una reducción de peso y se modifica la composición muscular, o sea, la composición corporal, es decir, la masa muscular,
se reduce 3 veces más la hemoglobina glicosilada en un adulto mayor que con un plan de reducción de nutrición de peso, pero que disminuye la masa muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le doy una dieta muy hipocalórica a alguien de 50 para arriba y lo hago perder peso, o sea, perdió peso y la glicosilada no le baja. ¿Por qué no le baja la glicosilada? Porque se está llevando la masa muscular. Entonces, si yo me enfoco a puro peso, el paciente, el azúcar no le va a mejorar, la glucosa no le va a mejorar. Entonces, si yo quiero que le mejore la glucosa, tiene que modificar la composición corporal. Entonces, acuérdense, uno reduce la grasa y sube el músculo. Y ahí sí, con una dieta hipocalórica, miren, es muy superior, muy superior a alguien que baje mucho de peso, pero que se pasa llevando la masa muscular. Por eso es que las dietas bien violentas de que uno quiere bajar de peso de una semana para la otra, 10 libras, llega el paciente, bajó de peso y la glucosa no le bajó nada. Entonces, cuando un paciente esté bajando de peso y la glucosa no mejore, piensen si no se está llevando el músculo con la dieta que está haciendo. ¿Preguntas? El Doctor, ejercicio... tal vez una Sí, opinión. sí. Pensando en el paciente, ¿verdad? Que ella es recurrente de 3 visitas y todo, es que es algo que también, y que pasa en la práctica. Que tengamos en cuenta también que parte de nuestro abordaje como profesionales en la salud hoy tiene que ser diferente más que solamente una prescripción, ¿verdad? En poder dar herramientas más prácticas, que los grupos de apoyo sirven mucho, igualmente tener a alguien en el área de ejercicio que nos ayude a darle porque cuando damos recomendaciones, aunque no le demos ni modo, ¿verdad? Decirle a qué gimnasio puede ir, si tenemos el gimnasio que conocemos, o entrenadores, o formas de ejercicio, ¿verdad? O aplicaciones también, hay aplicaciones que sirven muy bien también, que son herramientas que hoy las tenemos que ocupar como complemento a nuestro abordaje de los pacientes. Sí, una de las cosas, por ejemplo, que en lo personal yo trabajo al inicio, ¿se acuerdan de lo de la contemplación y eso que hablaba la semana pasada? Una de las cosas que yo trabajo al inicio primero es busco la importancia para el sujeto. Es decir, ¿por qué consultó? No es lo mismo que me consulte por peso que por glucosa. Entonces yo me voy por la línea que a él importa, número 1. O sea, que por lo que a él interesa, no es lo que a mí me interesa. Yo puedo ver un 400 de triglicéridos y para mí eso es más importante, pero a él importa más el peso. Entonces, uno juega, digamos, con la importancia para él. Y la otra es que yo, de hecho, en la primer consulta, les digo, mire, las recomendaciones generales son tales, ¿verdad? Si usted le quiere entrar, el deber es que solo piense qué tipo de ejercicio le gusta más. Yo en la primera sesión prácticamente entonces me dicen, ¿cuánto tengo que hacer? ¿Tantos minutos? ¿Y cómo? Pues miren, no, eso lo vamos a trabajar después. Primero, empiece a hacerlo en el ejercicio que a usted le gusta. Y busque opciones que a usted le gusten. Entonces, obviamente uno le dice, mire, ese ejercicio es aeróbico, ese no es aeróbico. Ese que de fuerza, de fuerza, eso no es aeróbico, ese es de fuerza. Entonces, ¿cuál le gusta? Tal. Entonces eso. No me gusta la calle, entonces no acuesta, porque la rodilla la tiene fregada. Entonces, uno va jugando, pero la primera es lo que dice la licenciada, tiene toda la razón. Uno tiene que apoyarse con diferentes cosas. Quiero ver si puedo, voy a hacer algo, denme un segundito, voy a entrar al teléfono y miren el chat. El chat de su teléfono, les voy a dejar una cosa. Quiero ver. Les voy a dejar un enlace. Eso que les estoy poniendo ahí, lo que dice la licenciada, es muy cierto. Permítame.
Vean ahí. Y tal vez lo pueden abrir ahorita. Ese es la parte social de la guía de actividad física en Estados Unidos. Entonces, así, con esas herramientas, le enseñan a las personas la importancia del ejercicio y qué tipo de ejercicio tiene que hacer. ¿Ya? Y de hecho, es bien interesante y tiene herramientas que ustedes pueden usar en la prescripción de ejercicio, ¿verdad? Despacio lo pueden revisar después, pero cuando lo empiecen a revisar van a ver que está asociado, no es para médicos eso es para el paciente. Ustedes lo pueden usar con sus pacientes y es gratis y da como educación de las recomendaciones, las mismitas que ustedes ya saben, solo que enfocadas al paciente, ¿verdad? Y ahí van a ver algunos videos y otras cosas que pueden revisar más tarde. Entonces, esa paginita que les acabo de mandar es la socialización de las guías actuales de actividad física. Las del momento, solo que enfocadas como educación al paciente. Retomando lo que dice la licenciada Imaya. ¿Preguntas? Bueno, el ejercicio, alguien preguntaba la vez pasada el HIIT. Los HIIT son cuando tú llegas a frecuencias cardíacas bien altas, usualmente cerca del 90%, no están indicados en todos los pacientes, están contraindicados en pacientes con alto riesgo cardiovascular, están contraindicados en pacientes con baja reserva de ejercicio, es decir, alguien que comienza no está indicado a hacer un HIIT de un día para otro, o sea, no está indicado, ¿vea? Tiene sus contraindicaciones, ¿vea? Las personas con HIIT tienen un riesgo de efecto adverso más alto, es decir, efecto adverso por el ejercicio más alto, es decir, que tengan dolores musculares severos, que tengan alteración de la presión arterial. Es decir, el HIIT no es para cualquiera, ¿verdad? Tiene sus contraindicaciones, pero desde el punto de vista teórico, un ejercicio de HIIT se hace por 10 segundos, depende, ahí dice 4 minutos, pero realmente casi todos los hits son abajo de 1 minuto, y con un intervalo, ahí dice 12 segundos, pero usualmente anda por los 2, 3, 4 minutos de recuperación, que puede ser activa o pasiva, pero lo importante es que hace picos, ¿verdad? Entonces hay diferentes modelos de HIIT, no hay un HIIT, hay diferentes modelos de HIIT, y sí mejora la hemoglobina glicosilada. Y hace un par de meses salió publicado un estudio que decía que mejora muchísimo la grasa abdominal, ¿verdad? O sea que baja la grasa del abdomen. El mismo paciente, 7 años después, IMC de 27, glucosa de 130, ¿qué tipo de ejercicio, cómo y cuánto? Liliana. Quiero ver, vaya, siempre combinaríamos el ejercicio, solo que faltaría información, ¿verdad? Si es que él, Te voy a poner algo, voy a cambiar esto. Fíjate bien, no es 7 años, 11 años. son muchos años después. Ajá. Vaya, entonces, primero pues preguntaría si es que él continúa haciendo el ejercicio, la actividad que él realiza, porque en base a eso voy a poner mi esquema de ejercicio, ¿verdad? Pero yo trataría, así como mencionaba Ingrid, creo, de igual manera, poco a poco, de manera gradual, por lo menos 3 días a la semana en un inicio, combinándolo, si se pudiera, entre tanto el aeróbico como el de fuerza. Iría poco a poco, porque ya es una persona un poquito mayor. Entonces, 32 más 11 tiene 43. Aquí va a haber gente que se va a ofender ahorita. Ajá, sí, no. Pues no. Pues le daría unos 20 minutos. Ya no te van a hablar el 10 de junio.
No, cómo no. Iniciaría con unos 20 minutitos, tal vez como son, bueno, yo pondría 3 días. Le diría que hiciera 2 días aeróbico y 1 de resistencia para empezar. Yo soy tu paciente, Liliana, yo soy tu paciente. Estoy tomando, no quiero decir nombre comercial, estoy en un hospital nacional que me da la medicina, o seguro, y tomo 4 miligramos de glimepirida y 2000 miligramos de metformina. Y me gusta hacer, puedo hacer, ya te lo han de haber preguntado, ejercicio en ayunas. No puede hacer ejercicio en ayunas. ¿Por qué? Porque la glimepirida le puede hacer que se le baje un poquito más el azúcar. Un poquito más el piropo, se le va a bajar un solo lado, le va a dar ahí abajo. Los Ajá, pacientes te dicen, entonces, cuando un paciente te dice, no, si eso lo he hecho siempre, doctora, yo lo he hecho siempre, eso lo he hecho siempre. Entonces, lo ha hecho siempre porque andaba en 300 de glucosa, y cuando le baja a 200. Pero si tú tenés a alguien como él con 130 en ayunas, seguro se le va a bajar. ajá. Pues definitivamente no. Definitivamente no. Definitivamente no. Ahora, aquí le va un truquillo. Todo paciente diabético, todos, hay que dejarle una merienda antes y una merienda post, a todos. No importa que sea metformina o incluso que esté solo con dieta. A todos, antes y después. Porque los diabéticos que inician y que no usan medicamento igual te pueden hacer hipoglicemia reactiva. Y te la hacen post. Por eso habrán oído pacientes que les dicen, yo hice ejercicio y a la media hora sentí que me desmayaba después del ejercicio. Entonces lo que hizo fue una hipoglicemia. Entonces cuando uno tiene pacientes hiperinsulinémicos o diabéticos controlados solo con dieta o metformina, aunque en teoría no van a hacer hipoglicemia, la pueden hacer por ejercicio. Entonces la recomendación es que hagan merienda antes y merienda después del ejercicio. Ahora, otra cosa importante, y póngale por favor atención a esto, por favor. No importa la edad del paciente, no importa la edad del paciente. Todo paciente con 10 años o más de diabetes tiene una alta probabilidad de tener complicaciones crónicas, aunque les diga que se siente bien. El 50% de los pacientes a los 10 años de diabetes, por ejemplo, ya tienen neuropatía. 50%, mínimo. O sea que un paciente diabético de 10 años o más es un paciente de alto riesgo cardiovascular, aunque él no haya padecido de nada. O sea, el tiempo de evolución de diabetes es muy importante para catalogar el riesgo el riesgo de la persona con diabetes. No es lo mismo, fíjense bien, prescribirle el ejercicio a alguien de 42 años que comienza con diabetes, o sea, ahorita le acabo de diagnosticar diabetes, no es lo mismo que le prescriba a los 42 años ejercicio a alguien que tiene 11 años de diabetes. No es lo mismo, aunque sean los mismos 42 años y aunque sea la misma diabetes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pacientes de 10 años o más tienen un alto riesgo cardiovascular, solo por el tiempo de evolución de la diabetes. ¿Preguntas? Y doctor, en cuanto al refrigerio que recomienda, ¿hay alguna especificación? Fíjate que tipo. te voy a decir lo que yo recomiendo desde el punto de vista práctico. ¿Qué te dice el paciente si se come una tostada, una galleta X marca de maíz, ya sabes cuál, con queso antes del ejercicio? ¿Qué te dice después? Y lo mandaste a correr. Que Muchos tiene dicen, hambre tal vez. ajá, muchos dicen que no toleran. Hay que pensar uno en la tolerancia. Entonces yo busco realmente con el paciente qué es lo que mejor le va, pero yo una de las cosas que más recomiendo, por ejemplo, es un yogur griego, por ejemplo, natural, sin azúcar, antes. Entonces lo que yo recomiendo es, por ejemplo, un yogur antes y recomiendo, después puede ser una manzana o unas semillas después, pero acuérdense lo que hablábamos de la proteína post ejercicio.
Entonces depende de dónde esté haciendo el ejercicio. Depende, porque si esté haciendo en la casa, entonces yo lo que le recomiendo es desayunar nomás terminar. Y ya estuvo. O sea que depende de dónde esté. Entonces ahí tú individualizas. Si es alguien que va a usar un shake de proteína, pues ese es el momento, en el post ejercicio. Ese es el momento, porque acuérdense que ahí está la ventana anabólica, es la hora en que más masa muscular va a ser. ¿Verdad? Entonces depende. Pero suponete que es alguien que va a un gimnasio y te dice, no, yo no consumo esos volados. Y no me gustan los yogures, pues, usa una manzana o usa digamos, un medio sándwich de pan integral con bastante jamón. ¿Verdad? O sea que depende. En el pollo no importa porque ya lo hizo. En el pre es el problema porque muchos no toleran, les da vómito, les da náusea. Entonces, yo prefiero eso porque los hidrata. Y otro truco que a veces yo hago, y lo pueden usar ustedes, es que en el Inter, vayamos, hacen una merienda pequeña y a veces les recomiendo, por ejemplo, que usen agua con avena en el termo. Entonces, que hagan como, no por la avena, es por el agua. Entonces, porque ahí lleva un poquito de proteína el agua. Entonces, le estoy dando energía para disminuir el riesgo de hipoglicemia. Ani, explícanos, esas son las recomendaciones. Esto que están viendo aquí ahorita, las guías de recomendación de ejercicio en diabetes cambiaron en el 2019-20. Se modificaron las anteriores que eran del 2010. Estas son las recomendaciones del Colegio de Deportes y de la Asociación Americana de Diabetes. Esta es la mera recomendación. Eso lo tienen un artículo ustedes un artículo de consenso en los artículos que tienen. Ese es lo que está ahorita de vigente ahorita. Esto. Explícanos, Ani. Bueno, como ya decía el doctor, idealmente en pacientes diabéticos, la combinación de ejercicios, tanto aeróbicos como con pesas, va a tener una mejor resultado en los valores de hemoglobina glicosilada y de glucosa, ¿verdad? Antes que sigas, Ani, solo una cosa. Vean la parte de arriba, estas son las recomendaciones. Miren, son las 5 cosas que hablamos en la clase de la semana pasada. Lo mismito. ¿Ah? En cuanto a ejercicios aeróbicos, ¿verdad? Lo ideal es, pues como habíamos dicho, empezar con el tiempo, ¿verdad? Con una intensidad con una intensidad del 40 al 59%, ¿verdad? O sea, ejercicios moderados o ejercicios vigorosos, ¿verdad? Idealmente de 3 a 7 días a la semana, ¿verdad? Recordando de que no tenemos que dejar más de 2 días consecutivos sin hacer ejercicio, lo que nos decía el doctor, ¿verdad? Que lo ideal es que si van a empezar, es que sea lunes, miércoles y viernes, y no dejan, para volver a retomar el lunes y solo dejar el fin de semana sin hacer ejercicio para no perder el beneficio de la actividad física, ¿verdad? Empezando pues con lo que aguante el paciente, ¿verdad? Pero llegar a una meta de 150 a 300 minutos de ejercicio moderado, y ya cuando el paciente pueda hacer ejercicio pues vigoroso, se va a disminuir ese tiempo de 75 a 150 minutos semanales. No, ahí no es así, te explico. Ok. Hay 2 formas de prescribir el ejercicio. En gente, digamos, mayor, o en gente de entrada, la mejor recomendación es hacer la de arriba, ejercicio moderado de 150 a 300 minutos por semana. Pero si la persona hace tipo HIIT, por ejemplo, puede hacer solo 150 minutos por semana. O sea, si es intenso, le alcanza con 150 minutos a la semana. Pero si hace moderado, sería el tope 300 minutos. O sea que cuando tú haces ejercicio intenso, es la mitad del ejercicio del moderado. Por ejemplo, si yo hago una sesión de 1 hora, puedo hacer 30, 40 minutos de muy intenso y ya estuvo.
en lugar de hacerla ahora. Por ejemplo, si yo no tengo tiempo ahorita de hacer ejercicio porque no tengo tiempo y tengo que ir a trabajar temprano, entonces puedo hacer 30, 40 intensos que equivaldrían a 1 hora del otro. A eso se refiere. Ajá. Gracias. Y pues siempre, como decía el doctor, siempre tiene que ser progresivo, ¿verdad? Y eso va a depender de si el paciente hace o no hace actividad física, si es un paciente sedentario, como decía el doctor ahorita, si es alguien que ya está acostumbrado a realizar ejercicio, de la edad del paciente, del peso del paciente, ¿verdad? Del estado de salud en general, si tiene pues antecedentes de patologías previas o enfermedades cardiovasculares, y se van a individualizar siempre las metas y la progresión va a ser algo progresivo y gradual, ¿verdad? Y en cuanto a los ejercicios de fuerza, pues se puede hacer o con peso libre, que es el peso, ¿verdad? De cada uno. Se puede hacer con bandas elásticas, se puede hacer con peso y se tiene que hacer repeticiones de 8 a 10, ¿verdad? Tratando de iniciar con grupos musculares grandes, ¿verdad? Y la frecuencia se tiene que, idealmente son de 1 o 2 veces a la semana, máximo pues 3, pero siempre teniendo en cuenta que no van a ser días consecutivos, ¿verdad? Siempre tiene que haber un día de por medio, y la duración pueden llegar a ser hasta 10 a 15 repeticiones por set, teniendo en cuenta que puede ser de 1 a 3 sets de repeticiones, ¿verdad? Dependiendo del tipo de actividad física. Y aquí lo que decía el doctor al principio ahorita de la clase, que también entiendo yo y me corrige, que va a ser dependiendo del RM, ¿verdad? No vamos a ir hasta ya no aguantar, sino que no sé si así se le puede explicar al paciente, que tal vez inicialmente empiece a ver cuántas repeticiones aguanta, y si aguanta, por ejemplo, solo 10 sentadillas, pues entonces que empiece con 5. Correcto. ¿Verdad? Sí. Y así poco a poco se Esa va a ir. es la forma correcta. Y cuando te dice 1 a 3 sets por tipo de ejercicio, eso se refiere a que yo puedo hacer, por ejemplo, decirle, vale, haga 5, el ejemplo tuyo, 5 sentadillas, descanse 1 minuto, hago otras 5 sentadillas. Eso no lo convence el ejercicio. Y si está bien en forma, lo hace 3. Descanse otro minuto y lo hace una tercera vez. Cuando se refiere a grupos musculares grandes, es tipo sentadillas, tipo brazos, liga y levantar el tríceps, etcétera. ¿Verdad? O sea, a eso se refiere. Una cosa bien importante que lo mencionaran en una clase anterior es que antes de comenzar el ejercicio siempre se calienta 5 minutos y al finalizar el ejercicio siempre se enfría 5 minutos. El momento mejor, el mejor para hacer flexibilidad es el post ejercicio. No es el pre, porque el cuerpo está caliente y las articulaciones están como, o sea, entre comillas, calientes, o sea, están más movibles y el riesgo de lesión es menor. O sea que la flexibilidad es bueno trabajarla en las personas, digámoslo así, en los 5 minutos posteriores, incluso puede ser más tiempo. Uno puede enfriar 5 minutos y termina haciendo 10, 15 minutos de flexibilidad. Pero es mejor hacer la mayor flexibilidad en el post ejercicio. ¿Preguntas? Aquí esta diapositiva la traigo por lo siguiente. Quiero que vean esto. En el ejercicio también hay que tener precauciones, ¿verdad? Los ejercicios intensos tienen su riesgo, ¿verdad? Y ahí están, por ejemplo, los factores de riesgo, ¿verdad? Diabetes de larga duración, mayor edad, complicaciones relacionadas a diabetes. Por ejemplo, una cosa que yo le recomiendo, por ejemplo, a mis pacientes, y se lo recomiendo a ustedes, es
todo paciente que ha tenido un pie diabético, por ejemplo, no le puede prescribir uno caminar. Va a ser otro pie diabético, ¿verdad? Es decir, más si es úlcera de pies, o sea, a ellos no se les puede recomendar caminata, ¿verdad? Entonces, no se puede. Entonces, a ellos mejor se les recomienda, como dijo la licenciada, bandas o otra cosa. Y vean esto, porque en una clase dieron unos números diferentes hace un tiempo, pero este es el consenso, digamos, a nivel mundial ahorita. Ejercicio, en individuos no deben hacer ejercicio con glucosas de más de 250, si el ejercicio es moderado o intenso, ¿verdad? O sea que si tiene 270, lo más que le puede decir uno salga a caminar, pero no le puede poner uno a trotar, ¿verdad? O sea que yo de hecho en la práctica lo que hago es que le baje la glucosa a más de 250 y ahí comienza el ejercicio. Cuando le baje a más de 250, ahí comienza. Esa es la recomendación que en la práctica yo le doy al paciente. ¿Preguntas? Y vean esto, los ejercicios intensos es importante. Pacientes con cardiopatía isquémica, diabetes de más de 10 años, a mayores no les pongan HIIT nunca. El HIIT es más para gente joven. ¿Sí, Ani? Y previo al ejercicio, doctor, en pacientes diabéticos, ¿recomienda usted que se hagan un glucómetro o solo si hay sintomatología? Depende, fíjate, si el paciente tiene, lo mejor es que sí. Pero cuando un paciente ya te dice, no, si yo salgo en 100, 120, 130, pues, y depende también del medicamento que use. No es lo mismo que use metformina o que esté en dieta a que use insulina. Por ejemplo, los de insulina o los de sulfonilurea, sí les digo, de preferencia si tiene glucómetro, que sí lo haga. Especialmente cuando el ejercicio es en la mañana. O cuando son pacientes de reciente diagnóstico que van a Para iniciar que con aprendan, actividad física. para que se entrenen, ajá. Sí, cuando hay riesgo de hipoglicemia o riesgo de que esté alta, sí, es mejor tomar una glucosa. Y acuérdense que, que las personas deben de hidratarse bien y es importante la hora en que uno recomienda el ejercicio, ¿verdad? Y lo que decíamos hace un rato, mira, particularmente las personas que usan sulfonilureas o que usan insulina, es importante que vale, cuando tú haces ejercicio la glucosa sube, pero en el post ejercicio la glucosa baja. Entonces, si yo no hago la merienda post ejercicio, lo que les decía hace un rato, puedo hacer una hipoglicemia post ejercicio. ¿Verdad? Si ando con los valores normales o casi normales, puedo hacer una hipoglicemia post ejercicio. Entonces, por eso se recomienda la antes y después. Con esto terminamos. Si tienen preguntas. Preguntas. Quería preguntarle acerca de la CPK. ¿Cuánto Sí. es el valor o sea, el valor máximo que puede tener un atleta? La CPK depende del ensayo, del laboratorio, pero no puede estar arriba de... Si te sale arriba de rango, ya hay destrucción muscular. O sea que debe estar siempre en rango. No necesariamente es así, porque si tú le mides, por ejemplo, a un atleta de alto rendimiento que se acaba de echar 15 kilómetros, la va a tener alta. Pero en términos generales, en un paciente que está comenzando, pues no se le recomienda que se le eleva la CPK porque es probable que suspenda el ejercicio por dolor muscular, ¿verdad? Pero no es que tampoco le va a pasar nada si se le sube un poquito, pero probablemente uno recomienda más reposo y no, ¿se acuerdan de la carga de trabajo? O sea, de la carga, de que es tiempo por intensidad. Es decir, si yo hago una intensidad y lo hago muchos días, al final tengo una carga alta. Entonces me va a pasar factura después. Lo ideal es que si a un ejercicio me sube la CPK, pues al día siguiente descanso, no sigo haciendo ejercicio para disminuir la carga. Muchas gracias, doctor. ¿Comentarios?
Una pregunta, doctor, creo que fue la semana pasada, creo que Lilian se la hizo, Liliana, porque por ejemplo, en un paciente creo que le preguntó acerca de pacientes que tienen diagnóstico de rabdomiólisis, pero ¿y qué se hace en un paciente diabético, obeso y que además tiene sospecha o ya diagnóstico hecho de rabdomiólisis? Ahí cómo No, podríamos... es que la rabdomiólisis, no confundan, no confundan. Una cosa es tener la CPK alta como patología, por ejemplo, la dermatomiositis te da, la polimiositis te da CPK alta, por ejemplo. Algunos medicamentos, digamos, en reumatología te dan CPK alta, por ejemplo, la hipocalemia te puede dar CPK alta, por ejemplo, ¿verdad? Un accidente de tránsito que te golpeó te da la CPK alta, por ejemplo. O sea, una cosa es tener yo la CPK crónicamente alta y otra cosa es tener la CPK agudamente alta por un accidente, por ejemplo, los de paredón que les cae eso, etcétera, o por ejercicio extremo. O sea, si es por ejercicio extremo, si es de forma aguda, pues eso es una rabdomiolisis, un virus, por ejemplo. Yo tengo un paciente que llegó a 20,000 la CPK por un virus, ¿verdad? Entonces, ahí sí es una rabdomiolisis. Pero si yo tengo una CPK alta, ¿verdad? Digamos, supongamos que el número es 100 y tengo 120 y crónicamente la tengo en 120, haga un nuevo ejercicio, eso no es rabdomiolisis. Eso es que tiene la CPK elevada. Entonces hay que buscar la causa de la CPK elevada, pero no es por el ejercicio, es porque habrá otra causa que le está dando el problema. Entonces la rabdomiolisis se refiere a elevaciones importantes de CPK que pueden dar patología, problemas a nivel renal. A eso se refiere, digamos, el rabdomiolisis. No es sinónimo de CPK alta. Por ejemplo, un paciente con infarto va a tener la CPK alta, él no tiene rabdomiolisis. O sea, no es sinónimo CPK alta de rabdomiolisis. Ajá. Ahora, si un paciente te hizo rabdomiolisis, que la puede hacer porque corrió una maratón y la hizo, ¿verdad? Obviamente no le vas a, tenés que readecuar el ejercicio, que no vuelva a hacer lo mismo, algo pasó, se le bajó el potasio, algo pasó, se deshidrató, lo que sea. Entonces lo tenés que hacer de otro modo. Pero no puedes decir al día siguiente siga caminando, siga corriendo, tiene que reposar y hacerle otro patrón de ejercicio. El ejemplo que les ponía la semana pasada, yo tengo un paciente que acaba de hacer eso porque a él se le ocurrió, ¿verdad? Que empezó a hacer, bueno, digamos, platicando que iba a hacer un tipo de deporte 1 hora en la tarde, y le dije, está bien, es un deporte aeróbico en la casa. Pero a él se le ocurrió que se empiló con el ejercicio y entrenó un mismo día del partido en la mañana. O sea, entrenó en la mañana, intenso 1 hora, y fue a jugar otra hora en la tarde, cuando él no está acostumbrado a eso. En la noche está ingresado con rabdomiolisis. ¿Preguntas? Gracias. Yo tengo una, doctor, que los pacientes suelen preguntar en cuanto a terminado el ejercicio, ya hizo el todo, en cuanto a la ducha, si se recomienda ducha con agua tibia o helada y el tiempo, porque a mí me lo preguntan y yo suelo decir que hay que esperar, ¿verdad? Por el cambio brusco de temperatura, O sea, pero no sé si hay alguna base científica. tú lo que le decís es, yo sí me baño, les digo. Yo sí me baño, sí, pero no sé si hay un tiempo o una especificación en agua, no sé, porque No, suelen preguntarlo. mira, las duchas frías, mira, siempre bueno, por eso es la etapa de enfriamiento. Vea, enfriamiento a eso se refiere el enfriamiento. No hay un tiempo, ¿verdad? Muchos usan las duchas frías, tú lo has visto, hasta hielo, pero es para recuperación muscular, eso es otra cosa, muy diferente, en atletas de alto rendimiento, ¿verdad? Pero no hay una recomendación de que sea caliente o tibia. Lo que pasa es que si tu cuerpo está caliente y te duchas con agua caliente, ¿cómo vas a salir de ahí? Sudando vas a salir, Corriendo. sudando, Cabal. ¿verdad? Pero no hay una recomendación de que sea malo bañarse con agua caliente o que sea malo o bueno bañarse con agua helada, no hay. Lo que sí te puedo decir es que si se baña con agua caliente, se va a deshidratar más. Si no se hidrata, va a salir deshidratado de ahí. Imagínate que alguien corre y se mete a un sauna. Vea, por ejemplo, los atletas que son deportes basados en peso,
usan mucho el sauna para perder peso por deshidratación. Para que les llegue el peso para competir. Así como hace Jensi, para bajar 2 libras el sábado. ¿Preguntas? Gracias. Bueno, porfi, se queda Ingrid, se queda Alexis y se queda Maritza. Entonces quedamos para voy a pedir la autorización de un salón para el 10 de junio y cualquier cosa yo les confirmo por acá o por el chat. El otro sábado no habría clase porque la clase sería la del 10 de junio, ¿verdad? El último día que quedamos que era el 31 de mayo es para entregar las revisiones. El que se atrase me la puede entregar hasta sería el 3 de junio, la más tardar, ¿verdad? Y el 10 son las presentaciones. Ahí tienen que llevar en PowerPoint ya en una USB, o sea, lleven una USB con la diapo. ¿Preguntas? Por el momento no, doctor. Pues entonces, feliz fin de semana, solo me quedan unos minutos con ellos 3. Gracias, doctor. Y si alguien se quiere Gracias, quedar, doctor. igual se queda. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, Dios les bendiga. Deme un segundito.